Quiero que venga conmigo, hermano, a la epístola de Pablo a los Filipenses, a los Efesios. Epístola de Pablo a los Efesios. Quiero que podamos mirar en esta mañana uno de los textos más difíciles del Nuevo Testamento, pero uno de los textos más gloriosos. Efesios capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 14, aunque solo vamos a exponer en esta mañana hasta el versículo 6. Y en la próxima oportunidad, con la ayuda del Señor, haremos los restantes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Oh Señor, qué hermoso es adorarte, alabarte, Padre amado. Alabado sea tu nombre en esta mañana. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro fiador. Gracias, oh Señor, porque en Él estamos completos. Te bendecimos en esta mañana y suplicamos tu presencia. Suplicamos, oh Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú, oh Señor, alimentes nuestras almas. Oh Señor, abre tu palabra y enséñanos en esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. Concédenos el denuedo y la gracia para poder predicarla, para poder exponerla como es digno de ti. Oh Señor, hazlo, Padre amado, concédeme la gracia en mi debilidad para poder predicar y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El domingo pasado glorificamos al Señor en el Salmo 100 y veíamos cómo somos convocados por Dios para adorar a nuestro gran Dios. Tenemos un gran Dios, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios generoso, un Dios que es nuestro creador, pero que también es nuestro redentor. Nosotros somos su pueblo,
las ovejas de su prado. Así lo vimos el domingo pasado. El salmista en el libro de los Salmos capítulo 19 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También en el Salmo 104 dice el salmista: cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Nos sorprende nuestro Dios espléndido. Nos impresiona su creación. Así como impresionó al salmista, nos impresiona a nosotros cada día. Nos impresiona con la belleza de todo lo que nos rodea. El despliegue de su gloria, como dice el libro como acabamos de leer en el versículo 19, el despliegue de su gloria en el mar, en los cielos, los ríos, las montañas, los animales, la luna, las estrellas, la lluvia. Y aquellos que viven en otras latitudes, los glaciares, el espectáculo de la luz de la aurora boreal en el Ártico. Impresionante. Uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza. Todas estas cosas nos maravillan y nos impresionan. Pero Pablo no está impresionado por eso en el capítulo 1 de Efesios. Él no está tan impresionado con la creación de los cielos. Él no está tan impresionado porque la tierra proclame su gloria. Él está más maravillado. Él desborda en alabanza por la obra de redención de nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. Su don inefable. Y nosotros también. Porque nada de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestros oídos pueden oír nos debe maravillar más que la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Es a esto que el mismo Pablo se refiere cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 2, verso 9, y dice: como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las grandezas de la salvación de Dios en su Hijo Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Notemos en primer lugar como el apóstol Pablo inicia. Desde el versículo 3, prorrumpe en alabanza por la gracia de Dios en Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Notemos cómo Pablo, desde que inicia el capítulo 1 de esta carta, prorrumpe en alabanza, en acciones de gracia por esas grandezas de lo que ha acontecido con nuestras vidas y de aquello que acontecerá. En una sola oración continua, emocionante, de más de 200 palabras, desde el versículo 3 al versículo 14, es una sola oración en el original griego, una sola oración sin parada. Pablo nos da un resumen del evangelio de la gracia de Dios. Es como un intenso himno de alabanza y de gratitud a nuestro gran Dios. Algunos han definido esto como una cascada de alabanza. Bendito sea
dice Pablo. Sí, este bendito sea proviene sin duda de su profunda gratitud a reconocer al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, lo bendice. Esta expresión tiene que ver con hablar bien de Dios, alabarle con adoración y gratitud. Porque Él es el agente de todas estas bendiciones, como lo expresa en varios de los versículos, según su designio y según su decisión. Notemos, por ejemplo, en el versículo 5, Él nos dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Lo expresa en el versículo 9, cuando nos dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Lo declara en el versículo 11, cuando nos dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Pablo lo define como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y lo es. Y también es nuestro Dios y Padre. Sí. ¿Recuerdan cuando el Señor había resucitado y le dijo a Magdalena, ve y diles, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre? Si Dios es Dios del hombre, Jesús, y es Padre del Verbo, del Hijo eterno de Dios. Por eso Pablo lo define como Padre, como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es en Cristo que dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición es en Cristo. Cristo es la esfera. Cristo es como el aire. Es en Él que nos movemos y somos. Cristo es el instrumento. Cristo es el medio en el cual somos bendecidos por Dios. Fuera de Él y aparte de Él, Dios no tiene nada para nosotros. Es en Cristo que nos ha bendecido. Es por la bendita relación de Dios con su Hijo. Es por esa bendita relación de Dios con su Hijo que Él tiene relación con nosotros. La relación nuestra con Dios está determinada por su relación con su Hijo Redentor, nuestro garante. Es en unidad con aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, en Cristo, que Dios es nuestro Padre y nuestro Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios no es Dios ni Padre de nadie que no esté en Cristo. Él no es ni Dios ni Padre personal de nadie que no se encuentre en su Hijo Jesucristo. Solo los que se encuentran en Cristo pueden decir, tú eres mi Dios y tú eres mi Padre.
Toda la bendición que recibimos, la recibimos de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de toda bendición que fluye hacia nosotros, de toda. ¿Y por qué? Porque el Padre está complacido en su Hijo. Este es mi Hijo en quien mi alma se complace. Es porque el Padre está complacido en su Hijo amado, que puede bendecirnos a nosotros los pecadores, redimidos por su Hijo. Noten que estos textos que leímos están llenos del Hijo. El versículo 3, en Cristo. El versículo 4, Dios nos escogió en Cristo. El versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. El versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 9, ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia. Versículo 13, en Él también. Aleluya. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. No hay nada fuera de Él. Y Pablo dice que nos bendijo con toda bendición. A todos los creyentes, no a los apóstoles, a los pastores, no, a todos los creyentes nos bendijo con toda bendición. Somos ricos en Él. Estamos completos. Claro. Y a veces por nuestras necesidades y debilidades se nos olvidan las grandes bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios y Padre. Bendiciones gloriosas y bendiciones eternas. Y porque muchas veces nuestros ojos están extasiados en las cosas temporales. Son bendiciones espirituales. Dice el versículo 3. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esto no solamente habla de la naturaleza de esas bendiciones, pero de la fuente de la cual proviene del Espíritu de Dios. Son las bendiciones que solo pueden emanar de Dios mismo, el Espíritu Santo. Son bendiciones singulares, son bendiciones que van mucho, mucho más allá que las bendiciones materiales. Gloria al nombre del Señor. Dios bendijo a Israel con muchas bendiciones en el Antiguo Testamento, pero casi todas ellas eran de carácter material. Tierra, abundancia, abundará tu vino, tu aceite, tendrán hijos, tendrán esto, aquello y lo otro. Bendiciones todas materiales. Y ciertamente todo proviene de Dios. Pero aquí está Pablo hablando de bendiciones que trascienden lo material y que trascienden este mundo. Porque noten que Él dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. 5 veces en esta epístola aparece esta expresión, en los lugares celestiales. Por causa de su Hijo que ascendió, que nos abrió un lugar a nosotros junto a Él. Donde Él está, nosotros estamos con Él.
Noten que dice el versículo 20 de este mismo capítulo, dice, ese poder obró en Cristo. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Así que cuando está hablando de los lugares celestiales, está hablando de la presencia misma de Dios. ¿Dónde está Cristo? Arriba. Como Pablo le dijo a los colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es allí donde debe estar nuestro corazón. Es allí donde están nuestros tesoros. Es allí donde está nuestra esperanza. Y es allí donde está nuestra herencia. Una herencia inmarcesible, inmaculada. Que dice Pedro que está reservada para nosotros allí en los cielos. Ahora mire conmigo una descripción de qué son estas bendiciones con las que Dios nos ha bendecido en su Hijo. Porque a partir del versículo 4 Pablo describe algunas de estas bendiciones. Comenzando por su gloriosa y generosa elección. Versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Nos escogió para sí, dice el texto. Nos escogió para Él. Antes que nosotros escogiéramos a Dios, Él nos escogió a nosotros de entre del resto del mundo perdido. No, Pablo nos dice que nosotros fuimos los que escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros en Cristo. El propósito de Dios con tu vida no inició con tu conversión. Comenzó antes que fueras engendrado, antes que naciera, antes que fuera un embrión, antes que la tierra fuera, antes que nada fuera, antes de los tiempos donde Dios estaba solo, deleitado con su Hijo. Te escogió. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable e inescrutables los caminos. Nuestra mente no alcanza. Solo podemos expresar lo que la Biblia expresa. Pero pastor, nosotros escogimos a Dios también, por supuesto, lo hicimos. Y lo hicimos libremente, nos dice la Escritura, voluntariamente, lo hicimos. Pero eso solo fue posible porque Él nos escogió primero. Tú lo cogiste a Él como respuesta y como resultado de que Él te escogió a ti. A Él sea toda la gloria. Nos escogió en Cristo. Es decir, antes que el mundo fuera, Dios nos unió a su Hijo en su propósito. Es Dios el que escoge. Es decir, es Él el que determina quién será parte de su familia. Es Él el que determina quién será parte de su iglesia. Es una acción divina, no es reacción divina, esto es acción divina.
Dios no reaccionó a tu acción. No. Esto es acción divina. Nos eligió en la eternidad. Pablo comienza con esto, pero esta es la primera bendición, pero a esta bendición están sujetas todas las demás bendiciones. A los que antes conoció, dijo Pablo, a los romanos, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y aquellos que predestinó, a estos también llamó. Y a estos que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No te maravilla esto? Es un acto incondicional de la libre y soberana gracia de nuestro Dios, la cual nos ha sido dada, dice Pablo, a través de Jesucristo, su Hijo, antes del comienzo del mundo, antes de que se dijera, en el principio creó Dios. Ya Él te había escogido. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Pablo, antes de la fundación del mundo, antes del comienzo de los tiempos, en la eternidad pasada, Dios eligió. Sí, eligió aquellos que habrían de ser salvos, aquellos que habrían de ser liberados de la esclavitud del pecado. De ahí es que nos escogió de entre el resto del mundo perdido. Él eligió a aquellos que serían llevados a la fe redentora en su Hijo Jesucristo. El plan de Dios no tiene improvisación. No hay forma de que falle, porque Dios no falla. ¿Cuántos saben eso? El plan de Dios no fue improvisado. No hay buena suerte, no hay casualidad. Todo en nuestras vidas ha sido el glorioso plan de nuestro gran Dios. Mira cómo lo dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1, versículo 9. Él nos ha salvado. ¿Quién es que nos ha salvado? Él. Noten, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. ¿Cuándo nos fue dado la gracia? ¿El día que creímos? No, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pero dice Pablo, pero que ahora, versículo 10, se ha manifestado. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esto es una verdad maravillosa, que nos llena de asombro, que aplasta nuestro orgullo porque yo hice algo, pero que exalta la soberanía y la gran bondad de nuestro Dios. No, hermano, esto no es una invención de algún teólogo alocado. No, esto es conforme a las Escrituras. 2 ejemplos te voy a dar de esta maravillosa acción de Dios. Piensa en Israel. Hay personas que le cuesta adorar a Dios, alabar a Dios por la elección que nos ha hecho a nosotros, pero acepta de buena gana la que Dios hizo con Israel. ¿Qué dice la Escritura? Deuteronomio capítulo 7. Pero Él es soberano, así para hacer lo que hizo con Israel y lo que hizo con nosotros. Deuteronomio capítulo 7,
Noten versículo 7. Como Pablo dice, el Señor no puso su amor en ustedes, dice Moisés. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió para ser ustedes más, por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Me gusta Reina Valera que dice, eran los más insignificantes. El Señor lo hizo. Versículo 8. Más, porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Él escogió a Israel, no porque hubiese algún mérito en ello, sino porque los amó. ¿Cuál es el único argumento? Que los amó. Pero Pablo a los romanos también le da otro argumento. Es el argumento de Esaú y Jacob. Noten el capítulo 9, versículo 10, donde dice Pablo, de estos dos, no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Mellizos de un mismo vientre, de un mismo padre, dice Pablo, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ¿qué es lo que dice? Los mellizos no habían ¿qué? Nacido. No, Dios no vio, este es más lindo. No habían nacido. ¿Pero qué más? No habían hecho ¿qué? Nada, ni bueno ni malo. Este se va a dar muy capetoso. Voy a escoger aquel. No habían hecho ¿qué? Nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Versículo 12. Se les dijo a Rebeca, el mayor servirá ¿qué? Al menor. ¿Quién determinó eso? El que puede. ¿Quién le dice al Señor, por qué haces eso? Dice el salmista. El mayor servirá al menor. Pero esto rompe la tradición, porque el mayor es el primogénito, no debería ser así. Pero las cosas son como Dios quiere. El mayor servirá al menor. ¿Y qué más? Continúa el texto. Tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Te ha pasado eso por la mente? La respuesta de Pablo es aplastante. De ningún modo. De ningún modo. Versículo 15. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia ¿de quién? Del que merece misericordia. Del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Nadie es digno de misericordia y nadie es digno de compasión. Él lo hace por su buena voluntad, no porque el hombre lo merezca. Versículo 16. Así que, mire qué conclusión tan bella. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bendito el nombre del Señor. Sí, Él es quien escoge. No habían hecho nada, ni bien ni mal, antes del que el propósito de Dios se revelara, dice Moisés, Pablo. Es decir, Dios no escogió a Jacob porque vio que sería mejor que su hermano. No.
Dios no está previendo lo que ellos harían. Dios prevé lo que Él hará. Spurgeon dice que alguien le dijo que cómo era posible que Dios aborreciera a Esaú. La palabra aborrecer es que no lo escogió a él. Y Spurgeon respondió: a mí no me maravilla tanto que Dios aborrezca a Esaú. Lo que a mí me maravilla es que él haya escogido a Jacob. ¿Cuántos están maravillados por la salvación de su Dios? No te maravilles de que no ha escogido a otro que tú piensas. Maravíllate de que lo ha hecho contigo. Como dijo un autor, no sería tan maravilloso que sea el hombre el que escoja a Dios. Él es maravilloso, Él es hermoso, Él es bueno, Él es grande. Sería entendible que el hombre lo escoja a Él. No es tan maravilloso que sea el hombre el que escoja a Dios. La maravilla es que Dios escoja al hombre. No hay justicia en Dios jamás. Él muestra misericordia como le place, porque nadie la merece. Así que su elección no estuvo basada en obras, sino enteramente en su beneplácito. Como dice el salmista en el Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismo. Aunque nos cuesta entenderla y en verdad no la entendemos completamente, debemos aceptarlo por la fe, con humildad, con reverencia y con gran gozo, ya que es Él mismo quien lo está declarando en su palabra. Nos escogió soberana, incondicionalmente. Alabado sea tu nombre, Señor. No estaba condicionada al preconocimiento de obras o de fe. ¿Cómo le dijo Pablo a los corintios? Los escogió a ustedes porque eran los mejores. Porque Él dio que ustedes iban a creer. No. Primero a los Corintios 1:26 dice Pablo: consideren, hermano, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido. ¿Qué ha escogido Dios? Lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido ¿a quién? Lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil del mundo. Lo vil. Ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo vil y despreciado, lo que no es, para anular lo que es. ¿Por qué? Verso 29. A fin de que nadie se jacte delante de Dios. Versículo 30. Pero por obra suya. ¿Por obra de quién? No, Pablo no dice por obra de Dios y de ustedes. No, por obra suya. Pablo dijo: soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Es por obra suya que ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, ¿para qué? El que se gloríe, ¿qué? Que se gloríe en el Señor. ¿Cuántos se glorían en el Señor? Denle un aplauso fuerte al Señor. Usted se gloría en el Señor. Gloríese en el Señor. Él lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo. Pero Pablo dice que nos escogió en Él para que seamos santos y sin mancha.
El mismo versículo dice que lo hizo para que seamos santos y sin mancha. Ese es el fin de la elección, producir santidad en los elegidos. Los escogió para que sean santos y sin mancha. Versículo 4. Para que sean santos y sin mancha. Él nos escogió para que gustáramos, para que reflejáramos su naturaleza santa. Por eso nos hace partícipe de su naturaleza. Sin mancha, sin nada que sea ajeno a Él. Ahora, si nos escogió para que fuéramos santos, eso significa que cuando Dios dispuso en su eterno propósito escogernos, nos vio no como bueno, no como justo, no como puro, nos vio como lo que éramos, impíos, profanos y perdidos. Es decir, totalmente indignos de su favor. Lo que merecíamos era el infierno, el justo juicio de Dios. Pero nos escogió para que seamos diferentes. Esta es la expresión griega agios, diferentes, para que estemos separados para Él, un pueblo especial. Su diseño era desde la eternidad que los elegidos vivieran en santidad, consagrados para Él. No solo es una elección a la salvación, pero una elección para vivir, para servir de la manera que Él es. Santo, en la cual Dios es glorificado. Es decir, desde el principio la elección de Dios lo que promueve es la santidad, no el pecado. Pero pastor, hay quienes dicen que si un hombre ha sido elegido será salvo, sin que importe cuál haya sido su manera de vivir, ya sea que crea o que no crea en Cristo. Eso lo dijo el diablo. Eso es totalmente falso. Sé santo, dijo el Señor, porque yo soy santo. La santidad está impregnada en la elección desde su origen. Nos eligió para que fuéramos como Él es, santo. No, esta enseñanza no promueve el pecado, sino la santidad y la pureza. Es más, Pablo nos dice en el capítulo 5 de esta epístola que Él está obrando, que Él está trabajando, que Él está limpiando a su iglesia para presentársela como una novia pura, sin mancha ni tacha, sino que sea gloriosa. Como lo expresa Pablo a los Colosenses capítulo 1 versículo 21. Él expresa aquí: aunque ustedes estaban alejados, eran de ánimo hostil, estaban ocupados en malas obras, dice el versículo 22, sin embargo, gloria, ¿cuánto glorifican a Dios por Jesucristo? Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esa es la expresión siguiente que Pablo usa en Efesios 1:4, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Porque la mujer y el hombre de Dios anda delante de Él. Porque los creyentes viven en su presencia.
para agradarlo a Él. Como Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto. Anda delante de mí. No le dijo: Abraham, anda delante de mí y haz lo que quiera. No, anda delante de mí, sé perfecto. Pero en el versículo 4, la última cláusula, nos da la razón por la cual hizo lo que hizo. En amor. En amor. Santos y sin mancha delante de Él. En amor. Wow. ¿Por qué hizo lo que hizo? A causa de su amor paternal. Por amor. Este es el único argumento. En amor. La elección está basada en la benevolencia de su soberana voluntad, en su benevolencia que brota de su amor. Porque nos amó. Los escogidos de Dios son objetos de su amor especial, de su amor incondicional e inquebrantable, del cual dice Pablo que nadie nos separará. Es ese amor el que nos inspira a amarlo a Él. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que este amor es la base de la elección de los creyentes. Es la única base de su elección. Dios los había amado. No, la elección no encuentra su raíz en el mérito humano. Es decir, que les mereciera esta elección divina. Nadie tiene méritos para merecer lo que Dios ha hecho. Es por eso que este lenguaje evoca el que leímos en Deuteronomio 7:8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó. Quiere decir que no tenemos nada en que vanagloriarnos, sino en el gran amor del Señor. ¿Cuántos se glorían en ese amor? En el gran amor de nuestro Dios, en su gracia, en su beneplácito. Mira cómo Pablo llama a los creyentes en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Es como Colosense es en verdad el gran contexto de Efesios. Noten cómo Pablo dice: entonces ustedes, ¿quién, hermanos? Ustedes. Entonces ustedes, ¿cómo? Escogidos de Dios. ¿Qué más? Santos. ¿Y qué más? Y amados. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Así que el factor que motivó a Dios fue su amor, sin consideración alguna respecto de la dignidad de los escogidos. El capítulo 2 de Efesios es maravilloso. Dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué es lo que es Dios? Rico. No, Dios no es rico como algunos ricos terrenales. No, Dios es rico porque todo es suyo. Pero aquí Pablo dice que Él es rico. ¿En qué? En misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa, ahí está la causalidad, por causa del gran amor con que nos amó.
Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Aleluya. Sí. Por gracia ustedes han sido salvados por un Dios que es rico en misericordia. Por un Dios que nos ha amado. Pero miren en tercer lugar esta gran maravilla que nos dice el versículo 5. Del diseño de Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme ¿a qué? A la buena intención de su voluntad. Wow. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso. Su diseño era que los elegidos fueran adoptados. Hubiese bastado, sería demasiado suficiente y maravilloso que los elegidos solo fueran salvos. Que no fueran al infierno, que no fueran condenados. Ya, con eso, suficiente. ¿Sí o no? No, pero él dijo desde el principio que sean mi familia, que me puedan llamar a mí padre y yo a ellos hijos. Que sean mi familia. Wow, hermano mío. Claro que podemos hacer misericordia con muchas personas. Yo le pago el colegio, yo le pago esto, le pago lo otro. No tiene que llevar mi apellido. Pero Dios no lo hizo así. Dios dijo, sí, tienen que llevar mi apellido. Porque yo quiero que ellos sean mis hijos. Que ellos sean adoptados. Que ellos sean mi familia. Y por cuanto van a ser mis hijos, yo le voy a dar el espíritu de mi hijo. Para que ellos clamen, Abba, Padre. Aleluya. Para que ellos clamen, Padre, Papito. Esta es una grandiosa e increíble bendición, hacernos miembros de su familia, adoptarnos como sus hijos. Dios solo tiene un hijo, el unigénito, y nosotros en el hijo, los hijos adoptados. Pero Él nos ama a nosotros como ama al hijo. Adoptados por un don gratuito que se les ha dado a los que merecían la muerte, a los que eran enemigos. Noten, le dio un destino de antemano, los predestinó. Este Dios bueno y amoroso, lo que ahora disfrutamos los creyentes, ya estaba previsto y decidido de antemano que fuéramos su familia. Esta adopción que va más allá de la regeneración, que va más allá de la justificación por la fe, que va más allá que el perdón de nuestros pecados, porque nos pone en su familia. Y en consecuencia tenemos pleno derecho a todos los privilegios que pertenecen a la familia de Dios. Pero como toda bendición, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. La fuente de nuestra condición de hijo es el Hijo verdadero de Dios, Jesucristo. Por Él somos lo que somos. Nosotros somos los hijos que Dios le dio a su Hijo. Ahora somos parte de su familia por medio
porque nos vio, dijimos, impíos, esclavizados en pecado. En consecuencia, para hacernos sus hijos, tenía que libertarnos, tenía que rescatarnos y debía pagar un precio muy alto. Es por medio de la redención, de la que hablaremos en el siguiente sermón. Pero noten cómo lo expresa Pablo a los Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos lo que fue predestinado, la adopción de hijos. La adopción de hijos. Quiere decir que las implicaciones de la obra de Cristo iniciaron desde antes de la fundación del mundo, aunque se hicieron efectivas, como dice Pablo, con su venida en el cumplimiento del tiempo. Esclavos que fueron hechos libres porque Él pagó un alto precio. El precio fue su propia sangre. Por cuanto Él pagó, fuimos librados del juicio, del infierno, de la condenación. Pablo dice, Él determinó de antemano que los que creen en Jesucristo sean adoptados en su familia como sus hijos. Mire qué hermoso lo pone Juan en su Evangelio capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Les dio el derecho de llegar a ser lo que fue predeterminado. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y dice, es decir, a los que creen en su nombre. No nacieron, dice, de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora, porque somos sus hijos, podemos acercarnos a Dios con confianza, como hijos. Dice Pablo, conforme a la buena intención de su voluntad, conforme a la buena intención de su voluntad. La adopción solamente es posible por un acto voluntario del que adopta. ¿No es así? Y dice Pablo, por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso. Esta es la causa de nuestra adopción. Oh, hermano, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre. Primera de Juan 3:1, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce. Porque no lo conoció a Él. No porque haya visto nada bueno. Por su gran amor. Y quiero terminar mirando la meta y el fin supremo de todo lo que ha hecho. El versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente, esto hay que subrayarlo, nos impartió. ¿En quién? En el amado. La meta suprema, la alabanza. ¿Cuál es la meta suprema? La gloria de Dios. ¿Cuál es la meta suprema? ¿La vanagloria nuestra? No, la gloria suya. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para que sea alabada la gloria de su gracia. Es decir, para que sea alabada la gloria
de Dios que se refleja increíblemente en su gracia. Esta manifestación de su gloria en su gracia es la que hace que le alabemos, que le adoremos, que le bendigamos. Alabado sea nuestro Dios. Todo ha sido obra suya. Por eso tenemos sobradas razones para estar agradecidos, para adorarle, para exaltarle en todo tiempo. Note que en el versículo 12 dice: a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y termina la cláusula en el versículo 14 diciendo: nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Nos hizo aceptos en el amado. Es en el amado que somos amados. Por eso quiero terminar mirando cómo Pablo termina con adoración cuando le escribe a Timoteo de la paciencia, de la gracia y la misericordia que Dios tuvo con él. 1 Timoteo 1:17. Póngase de pie, por favor. Por tanto, dice Pablo, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, gracias, Señor, en esta mañana. Oh, Señor, nosotros también, como Pablo, decimos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor desplegado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Señor, gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Gracias. Gracias porque hemos sido aceptos, recibidos en el amado. Oh, Señor, cómo no expresar nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración a ti en esta mañana. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Oh, Señor, hemos sido creados para alabanza de tu gloria. Este pueblo es creado para mí. Mis alabanzas publicará. Oh, Señor, tú eres digno, solo tú eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.